¿Cómo están, jóvenes de segundo medio? Qué bueno tener la posibilidad de poder llegar a ustedes mediante este medio. Bien, nosotros en la clase anterior vimos, ¿cierto?, todo el proceso de la década del 30, ¿cierto?, hasta el 40, 45 más o menos en Chile, pasando por los gobiernos radicales, ¿ya? Eso fue lo que vimos en la clase anterior nosotros, ¿ya? Eso en Chile. Nuevamente nosotros vamos a ver una mirada global, ¿cierto? Vamos a ver una mirada mucho más mundial, por así decirlo, siempre con este parangón que estamos entre la historia chilena local, ¿cierto? En el siglo XX, ¿cierto? Y la mirada también global de este mundo occidental, ¿cierto? En Europa principalmente. Bien, y hoy día nosotros vamos a ver el nuevo orden, ¿cierto? Tras la Segunda Guerra Mundial. Y este nuevo orden tras la Segunda Guerra Mundial se refiere a lo que es la llamada Guerra Fría, ¿ya? La llamada Guerra Fría, ¿ya? Parece una contradicción, ¿cierto? Guerra Fría, o sea, ¿cómo una guerra va a ser fría? ¿Ya? Bueno, ¿y qué es la Guerra Fría? La Guerra Fría es un enfrentamiento, ¿ya? A partir del año 1945 en adelante, ¿cierto? Hasta el año 1991 aproximadamente, 1945 a 1991 aproximadamente, enfrentamiento entre las dos grandes superpotencias, ¿ya? Por un lado Estados Unidos, ¿sí?, de Norteamérica, y la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿ya? URSS llamada, ¿ya? Este enfrentamiento es político, ¿cierto? Este enfrentamiento es económico, es un enfrentamiento cultural, tecnológico, científico. Alguien podría incluso decir espacial. Ese es el enfrentamiento. Sin embargo, no es un enfrentamiento bélico, no es un enfrentamiento armado entre las super grandes potencias, ¿ya? Sino que más bien aquí van a utilizar a terceros para poder estrenar gran cantidad de elementos armamentísticos, ¿ya? Es decir, a terceros seguramente los van a ayudar para estrenar estos elementos bélicos o armamentísticos, pero jamás van a enfrentarse, ¿ya? Estas superpotencias, ¿no? Jamás se va a enfrentar Estados Unidos de Norteamérica por un lado y jamás se va a enfrentar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por el otro. Nunca se van a ver. Se tienen demasiado respeto, ¿ya? Por lo tanto, no van a llegar a enfrentarse, ¿ya? Quizás estuvieron a punto, pero no lo van a hacer de manera bélica. Por lo tanto, esta guerra fría es, como les señalo, un enfrentamiento de todo tipo, de todo orden si quieren, incluso hasta cinéasticos, incluso si quieren en el mundo del arte, en el mundo del cine si quieren, político, económico, cultural, científico, espacial, tecnológico, etcétera, pero jamás entre ellos va a ser un enfrentamiento armado, ¿ya? Muy importante, porque para eso van a utilizar a países de menor envergadura, ¿ya? Que ellos podrían sí pelear, con armas de uno y otro, pero jamás entre ellos. Por eso se llama Guerra Fría, ¿ya? Esa es la gracia, porque en el fondo es una guerra sin que haya guerra armamentística. ¿Bien? Correcto. Eso es muy importante tenerlo claro. Bien. Se origina, ¿cierto? Este origen de esta Guerra Fría tiene que ver con la situación que se da a nivel mundial, con la guerra mundial, pero con elementos de ideología distintas. Por un lado está Estados Unidos, que es capitalista, ¿cierto? Y por otro lado está la URSS, que es más bien socialista o marxista. Bien. Eh, por lo tanto, hay diferencias grandes, ¿ya? Los sistemas ideológicos en pugna en el ámbito político, por ejemplo,
Por un lado, Estados Unidos, ¿cierto? La acción de política o del poder es mediante la competencia electoral, ¿ya? Por otro lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el ámbito político, el poder es más bien centralizador, ¿ya? Y está radicado básicamente en los partidos comunistas, ¿ya? Hay elecciones indirectas, como se denomina, ¿ya? Por lo tanto, es distinto, ¿ya? Estados Unidos, ya lo dije, es capitalista, ¿ya? Es capitalista. Y en cambio, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es marxista, ¿ya? Cambia la nomenclatura, son incluso rivales totales en esos ámbitos, ¿ya? En el punto de vista económico, por ejemplo, Estados Unidos tiene que ver con la economía de libre mercado, ¿cierto? O de propiedad privada, ¿ya? En cambio, en el eje soviético, ¿cierto? La economía es centralmente planificada, ¿ya? Es decir, todo lo establece el Estado como tal, ¿ya? Ahí está la economía como tal, ya centrada en el Estado. Bien, correcto. Bien, en el ámbito social, por ejemplo, si hay pugna entre estas dos, en el ámbito social, Estados Unidos se centra principalmente al esfuerzo personal, ¿ya? Al esfuerzo personal, desarrollando clases sociales. En cambio, en el mundo marxista de la Unión de Repúblicas Socialistas, se concentra en el colectivo, ¿ya? Se concentra en la eliminación de clases. Se dice que hay una sola gran clase social, que es el proletariado. Pero ahí la idea es que no existan diferencias sociales. En cambio, en Estados Unidos, en el ámbito capitalista, mientras más clases sociales, no hay dificultad. ¿Por qué? Porque cada uno tiene el esfuerzo y tiene la posibilidad de surgir más o menos según sus ideales y propuestas y intereses y su esfuerzo individual. Son como los sistemas ideológicos en pugna que se da entre la Unión, Estados Unidos por un lado y la Unión de Repúblicas Socialistas por otro. ¿Ya? Son como diferencias. Bien, ¿qué características nosotros podemos visualizar en esta Guerra Fría? Por un lado está la bipolaridad del mundo, ¿ya? El mundo se va a centrar en dos grandes fuerzas, en dos grandes potencias. Por un lado Estados Unidos, ¿cierto? Capitalista, y por otro lado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, marxista, ¿ya? Todo se centra en ello, ¿ya? Los países no alineados, ¿cierto? Son vistos ahí como es posible que apoyen uno al otro, ¿ya? Pero la normalidad es que todo el bloque oriental de Europa apoye a la Unión Soviética y todo el sector occidental del planeta apoye a Estados Unidos. Bien, ahí se habla entonces de bipolaridad del mundo y sus áreas de influencia, ¿ya? Correcto. Otra característica de esta guerra es que, como ya lo señalamos, ¿ya? No hay enfrentamientos entre ambas potencias, sí entre terceros, sí entre otros, ¿ya? Y a esas se le llaman áreas de conflicto, ¿ya? Áreas de conflicto. ¿Cuáles son las áreas de conflicto? Básicamente cuatro, podríamos encontrar más, ¿ya? Pero Alemania, por un lado, ¿cierto? Es un área de conflicto. Eh, pues ahí Alemania, al término de la Primera Guerra Mundial, es dividida en dos, ¿ya? Estados Unidos, Francia e Inglaterra van a tomar un territorio ya occidental de Alemania y van a crear un nuevo país, ¿ya? República Federal Alemana. Por otro lado, ¿ya? La misma Alemania, pero en el sector oriental, los soviéticos van a crear la República Democrática Alemana, las dos con capitales distintas, ¿ya? Y creando dos Alemanias y al medio, ¿cierto? El llamado Muro de Berlín, una verdadera vergüenza para la humanidad,
y que dos países hermanos, ¿cierto? Y que se originan de uno, ¿ya? Y que producto de la ideología política capitalista y marxista lo hacen dividirse. Es horrible, ¿ya? Es como si dividiera colinas, ¿cierto? Todos los que estaban desde Esmeralda hacia el norte van a ser un país y desde Esmeralda hacia el sur otro país, y por una razón ideológica, muy feo, ¿ya? Y ahí hay un área de conflicto donde muere mucha gente, ya desde el año 45 hasta el año 91 muere mucha gente tratando de poder encontrar a sus familiares, de poder estar junto a ellos, porque no era permitido este enlace entre familiares, ¿ya? Terrible, una vergüenza para la humanidad, ¿bien? Otra área de conflicto es Corea, donde se desarrolla, ¿cierto? Estas dos Coreas, ¿bien? Y hay enfrentamientos bélicos armados en donde, por un lado, Estados Unidos le proporciona a uno y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al otro. Y ahí pelean y ellos miran cómo ahí se dan muertes. Es terrible, ¿ya? En Vietnam ahí es un poco distinto porque ahí Estados Unidos va con contingente militar, ya va con contingente militar a ese territorio, ¿cierto? Y los vietnamitas, ¿cierto? Triunfan sobre estas fuerzas extranjeras capitalistas, ¿ya? Es la gran derrota, digamos, norteamericana de aquel tiempo. No habían soviéticos, digamos, como tal, ¿ya? Pero sí muy apoyados por ese país para la guerra en contra de Estados Unidos, ya en el caso de Vietnam. Y son áreas también de conflicto. Otra área de conflicto muy cercana a nosotros son Cuba, ¿ya? Cuba, en donde se visualizaron misiles apuntando a Estados Unidos y ahí hubo unas dificultades diplomáticas en donde casi eh, Estados Unidos y la Unión Soviética podrían haber llegado a un enfrentamiento mayor. El mundo estaba con tensión, es un periodo de mucha tensión, y afortunadamente, ¿cierto? Se revierte la situación y son extraídos los misiles que apuntaban a Estados Unidos desde Cuba. Bien, son áreas de conflicto. Bien, eh, jóvenes de segundo medio, hemos visto la definición de Guerra Fría, hemos visto la diferencia de pugnas entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y vimos las características y las áreas de conflicto. Bien, jóvenes de segundo medio, un gusto haber estado con ustedes, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Cuídense y nos estamos viendo.